Listo. Bienvenidos hermanos y amigos en esta tarde aquí en Templo Calvario, reunidos para adorar y alabar al Señor. Por lo tanto, bienvenidos sean todos, especialmente a escuchar la palabra del Señor. Que realmente en esta tarde el gozo del Señor sea alabarlo, glorificarlo, bendecirlo y que nuestro corazón se llene de gozo y de alabanza por el Salvador que tenemos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar alabando al Señor en esta tarde. Bienvenidos hermanos. Adelante. Muy bien, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo al tiempo de las alabanzas para prepararnos para luego estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el himno número 15 en vuestros himnarios. En mi vida, número 15. Bendice este tiempo, glorifícate a través de él y prepáranos para escuchar el mensaje de tu palabra. Usa a tu siervo y a través de él tú hables a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, nos encomendamos en tus manos y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, número 6 en nuestros himnarios. Dios muestra su amor. Número 6. Nosotros
los signarios. Su gracia es mayor. Gracias mayor si las cargas aumentan, fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Sobre las orillas, por favor, pastor. Gracias. Repito, bienvenidos hermanos a adorar al Señor. Hoy voy a hacer algo especial para que Mercedes me pueda oír, pobrecita. En el primer banco. Hoy voy a tratar de hablar suave. Sí, ahí está. Tomen asiento. Sí. Bienvenidos hermanos, qué bueno poder estar juntos y tener en esta tarde a nuestro hermano Pedro. Pedro Rosé va a estar a cargo del mensaje. Así que adelante, Pedro. Dios te bendiga y te use. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes hermanos, qué gozo poder verles y poder estar juntos para Amén. Poder escudriñar las escrituras juntos y poder estudiar la palabra de Dios. Quiero pedirles disculpas porque con el hermano José implementamos un muy buen pizarrón acá, una buena pantalla, buena la computadora, conectamos todo. Y a último momento cuando conecté el cablecito uno de los pines se quebró, entonces no les voy a poder proyectar lo que preparé, pero bueno, luego del mensaje les voy a dar un material a cada uno y les voy a explicar, y gran parte de lo que yo iba a proyectar está escrito también ahí, en los versículos que se refiere. Quería proyectar los versículos para que fueran una forma más ágil y poder pasar por muchos pasajes que vamos a estar yendo hoy en la palabra. Voy a tratar de hacerlo rápido, pero no tan rápido que no podamos leer. Bien, y en esta tarde quiero compartir con ustedes algo que hace un tiempo estuve preparando y leyendo. También fui enseñado acerca de esto. Y no hay nada más precioso que poder hablar del perdón. Del perdón. Y mi propósito es que aprendamos acerca del perdón. Que aprendamos cómo Dios nos perdona. Y que seamos fieles imitadores de Dios en el trato que tenemos unos con otros. Amén. Y que podamos así ver lo que las Escrituras nos enseñan.
Este estudio nos va a llevar, Dios mediante, este domingo y una serie más está adelante que luego hablaremos. Pero les invito a ir a Romanos capítulo 3. A Romanos capítulo 3. Y entender qué es perdonar. Comprender qué es perdonar. Cómo perdonar. Lo que implica la ausencia de perdón. ¿Qué consecuencias trae? La bendición de ser perdonado. Amén. Lo maravilloso que es recibir el perdón. Es lo que nos va a estar motivando esta tarde cada uno de nosotros. Comprender, aprender acerca del perdón bíblico. Ahora, pero no podemos aprender esta teología o acerca del perdón bíblico si no hablamos del perdón de Dios. Tenemos que entender el perdón de Dios. Y si queremos hablar del perdón de Dios y entender la magnitud de su bondad, misericordia y gracia, tenemos que hablar de la culpabilidad. Porque yo no voy a poder entender la magnitud de su perdón hasta que yo no comprenda la culpabilidad que hay en nosotros. Entonces, hoy vamos a ver solamente el primer punto, la culpabilidad. Amados hermanos, con el propósito de que al recordar nuestra necesidad de ser perdonados, porque si hablamos de perdón es porque hay una culpa, y cuando hay una culpa, una culpabilidad, se requiere y se necesita el perdón. Entonces, al entender esto, que tú y yo podamos apreciar y comprender la magnitud del perdón de Dios. Pero vamos a orar y luego leeremos Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Oremos. Padre, queremos darte gracias por la bendición que tú nos das de tener tu palabra delante de nosotros. Amén. Pero te rogamos que tú cautives nuestro corazón, Amén. nuestra mente, tú trates con nosotros. Necesitamos tu palabra, necesitamos comprender y entender lo que tú nos enseñas en ella. Por eso abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Amén. Y que juntos podamos comprender la magnitud, lo hermoso y maravilloso y lo grande que es tu perdón. Padre, pedimos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El perdón como Dios lo enseña. Hay perdón porque hay culpabilidad. Si no hay culpa, no hay necesidad de perdón. Entonces, en primer lugar, hablemos de la culpabilidad. Y cuánto lamento que no puedan seguir los puntos allí conmigo. La necesidad de perdón. La necesidad de perdón. Tú y yo necesitábamos ser perdonados. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Un pasaje que nos deja claro lo que somos. Un pasaje que nos deja claro cómo somos. Cuán culpables somos ante Dios. Ante Dios. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta aquí. Este púlpito me recuerda que no tengo buena vista. Tengo que levantarme. Hermanos, si hablamos de perdón, es porque hablamos de culpabilidad. Y nuestra realidad ante un Dios santo, 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 nos muestra la necesidad de ser perdonados. Amén. Ahora, al mirar la culpabilidad,
el tema del perdón cobra una importancia y una necesidad tremenda. Porque tú y yo, como hijos de Dios, hubo un día que tuvimos que clamar por ese perdón. Porque nos dimos cuenta que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque al leer este pasaje nos dimos cuenta, confío que todos sean creyentes aquí hoy, pero si tú no eres un creyente, un hijo de Dios, que al leer estos versículos tú puedas comprender cuál es tu condición delante de Dios. Y así puedas ver la esperanza que hay en los versículos 21 al final, de que en Jesucristo hay perdón de pecados. Ahora, el hombre no fue creado para sobrellevar la culpa. De hecho, no puede pagar el precio por su pecado. Tú y yo nada podíamos hacer para pagar el precio por nuestro pecado. Nada. Entonces, al tener estas cosas en mente, Dios quiere tratar con nosotros y con nuestro pecado. Y vamos a ver en esta tarde que Él trata con nuestro pecado a través del perdón. Ahora, es lo que leemos en este pasaje. Pablo está citando el Salmo 14, versículo 1 al 3, cuando dice no hay justo, que significa que nadie es inocente, que no hay un solo justo, o sea que no hay persona que se haya ganado el bien delante de Dios. Y no hay persona que pueda alcanzar el favor de Dios por sus méritos propios. No es justo ni aun uno. En un sentido universal, el hombre es malvado e inclinado hacia el mal. Dice que no hay quien entienda. Leemos eso. El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios, de captar su justicia. Ahora, entendemos y leemos que no hay quien busque a Dios. Pero lamentablemente el hombre no se da cuenta que su única esperanza está en Dios. Pero no hay quien busque a Dios. Se desviaron. Se inclinan, es como ir en una dirección equivocada. Y todos los hombres están inclinados a dejar el camino de Dios y darle la espalda. Qué triste. No hay quien haga lo bueno. No hay temor de Dios. Terminábamos leyendo en el versículo 18. Y esta es la verdadera condición del hombre. Y no la podemos ver con mayor claridad. Culpabilidad. Definamos esta palabra. Esta palabra, culpabilidad, en el original está compuesta en el griego por dos palabras. La primera parte significa bajo y la segunda parte significa juicio o estar bajo juicio. Y tú y yo estábamos condenados por lo que somos. Por lo que somos delante de Dios. Ya el veredicto estaba hecho. No somos justos delante de Dios. No hay ni siquiera uno. Y nuestro pecado han hecho división entre nosotros y Dios. Éramos sus enemigos. Entonces estábamos bajo juicio. Culpabilidad conlleva responsabilidad. A causa de esa culpabilidad hay un resultado, un castigo. Tal vez has dicho, bueno, pero yo no soy tan malo. Soy una buena persona. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has herido los sentimientos de alguien a través de palabras o pensamientos o en tu trato hacia otros? No podemos negar lo que somos. Somos pecadores. Y querido amigo, debes permitir que tu gran necesidad de ser perdonado te guíe a Cristo Jesús. Amén. Te guía a Él. Porque en Él encontramos el perdón. A través de Él el perdón de nuestros pecados. Por definición nosotros estamos bajo juicio y en ese juicio hemos sido hallados culpables. Culpables. Somos hallados culpables. Cuando Adán y Eva pecó, se hizo culpable, todos fuimos identificados con Él. Eso nos lo recuerda Génesis capítulo 2. Pero Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú y yo nacimos corrompidos y culpables, responsables, merecedores de castigo. Y a causa de la desobediencia voluntaria y pecaminosa de Adán por naturaleza, somos pecadores. Y eso implica 4 cosas. Implica que somos concebidos en pecado, nacidos en pecado, bajo juicio de Dios y por naturaleza hijos de ira, culpables. Necesitamos el perdón de Dios. Amén. Lo necesitábamos. Ahora, sobre la base de la obra de Jesucristo, Dios trata con nuestro pecado, quitando todo obstáculo, quitando el castigo que nosotros merecíamos porque lo cargó en Él. Y cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice las Escrituras. Dios trata con nuestro pecado a través del perdón. A través del perdón. Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Cuando Dios perdona, quita, justifica, Él no toma más en cuenta nuestros pecados. Perdonándoos todos los pecados. Aquí habla de una palabra inculpar, que significa tomar en cuenta o contar o poner algo a la cuenta de otro. Pero saben, el perdón de Dios dice no tomando en cuenta. No tomando en cuenta. Perdonándoos todos los pecados. Un perdón gratuito y completo de Dios, otorgado a pecadores culpables que depositan su fe en Jesucristo. Y esta es la realidad más hermosa, porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias a Dios por ello. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En otras palabras, amén, Dios no considera, toma en cuenta o calcula nuestros pecados al relacionarse con nosotros, debido a la obra maravillosa y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomándoles en cuenta. Hay un pasaje más que nos ayuda a comprender este tema de la culpa y el perdón. El Salmo 32, 1 y 2. Es otro pasaje más que nos ayuda a entenderlo. Cuando leíamos estos pasajes de Corintios, en Romanos, encontramos el corazón de la doctrina de la justificación, por la cual Dios declara justo a un pecador. ¡Qué tremendo! Siendo declarado culpable, estando bajo juicio por lo que soy, Él en Cristo me declaró justo. ¡Qué perdón! ¡Qué perdón! Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos versículos encontramos palabras tales como transgresión, pecado, iniquidad, palabras que denotan nuestra condición, nuestra rebelión, nuestro fracaso. Pero aquí David expresa el gozo del perdón. Dios lo había perdonado por los pecados que había cometido contra Betsabé y Urías. Eso lo pueden leer en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Ahí podemos verlo. Ahora, Dios quiere perdonar a los pecadores.
El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza. Encontramos cómo lo anunció a Moisés en Éxodo 34, cómo se lo reveló a David, cómo lo demostró en su Hijo amado en la cruz del Calvario. En su naturaleza está el perdonar a pecadores que se arrepienten y depositan su fe en el Señor Jesucristo. Así es el perdón de nuestro Dios. Estos versículos expresan el perdón de Dios. Perdona la transgresión, cubre el pecado, no nos inculpa. Pablo cita esto en Romanos capítulo 4, 7 y 8 y muestra que podemos tener la misma experiencia de gozo por medio de la fe en Jesucristo porque disfrutamos del perdón de Dios. Amén. Porque ha perdonado todos nuestros pecados. Hay 3 declaraciones significativas en el Salmo 32, 1 y 2. 3 declaraciones que son significativas. Una es hay 2 en el versículo 1. Dice, cuya transgresión ha sido perdonada. La otra declaración, cubierto su pecado. En el versículo 2, no culpa de iniquidad. Esto nos muestra cómo es el perdón de Dios. Su magnitud. El pecado no es imputado, no se pone a la cuenta. La iniquidad que describe ese pecado de conducta corrompida son tratadas con el perdón de Dios. Dios trata con nuestro pecado a través del perdón. A través del perdón. Hermanos, tenemos que comprender cuán grande privilegio tenemos. Mis pecados han sido perdonados en Cristo. ¡Qué maravilloso! Y podemos regocijarnos en eso. Y acá no se trata de lo que hemos hecho o no hemos hecho, sino lo que somos ante un Dios santo. Somos pecadores. Y Él, en Cristo, perdonó nuestros pecados, no tomándolos en cuenta. Y Él ya no nos trata poniendo nuestros pecados enfrente, sino que Él ya no nos inculpa más. Ya no nos culpa más de nuestro pecado. Ahora, siguiendo hablando de la culpabilidad, definimos esta palabra, hemos sido declarados culpables. En tercer lugar, ¿y qué de nuestro diario vivir ahora que somos sus hijos? ¿Qué de nuestro diario vivir en cuanto a nuestra relación con Dios? También somos hallados culpables. Porque ¿quién de nosotros no ofende a Dios? ¿Quién de nosotros no pecamos contra Dios en nuestro diario vivir? Pero déjame decirte que el perdón de Dios no solo perdonó nuestros pecados del pasado, perdonó todos nuestros pecados. Entonces ya no estamos más bajo juicio. Pero el perdón de Dios, ¿sabes qué? No solo fue completo, eficaz y total, sino que en el día a día, cuando aún pecamos contra Él, leemos un maravilloso versículo en 1 de Juan 1:9, que nos muestran cómo es el perdón de Dios. Porque como cristianos perdemos nuestra comunión con Dios. Porque pecamos. Porque ofendemos a un Dios santo, justo. Claro, ya no estamos más bajo juicio, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ya somos salvos en Cristo. Pero en nuestro diario vivir, pecamos. ¿Y cómo Dios trata nuestro pecado ahora que somos sus hijos? Los trata con el perdón. Con el perdón. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con nuestro Padre Celestial. Pecamos, no vamos a ser condenados. Pero nuestra comunión con Dios se ha roto. Pero Él nos dice, confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. ¿Cómo trata Dios con nuestro pecado? Con el perdón. Con el perdón. Él es fiel y justo para perdonar.
encontramos esta maravillosa realidad. Nuestra relación con Cristo es segura. Sin embargo, debemos confesar nuestros pecados para poder disfrutar de esa comunión plena que Dios quiere tener con nosotros día a día. Y cuando pecamos, si no confesamos, no hallamos ese perdón. Pero si confesamos, ¿y qué significa confesar? Significa decirle lo mismo, hablar en el mismo lenguaje con mi Padre Celestial. Hablar de la misma manera. Lo que Él llama pecado, yo lo llamo pecado. Y cuando confieso le digo, Padre, perdóname porque mentí. Padre, perdóname porque ofendí. Padre, perdóname porque... Y hablamos lo mismo con Dios. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Eso es algo maravilloso que tú y yo podemos disfrutar y gozar. Claro, tenemos que decirlo. Recuerda que el pecado siempre trae consecuencias y tiene sus consecuencias. Dios nos perdona, pero las consecuencias están. ¿Sabes? David, la familia de David y David no fue el mismo después que pecó. Disfrutó del gozo del perdón, pero las marcas quedaron. Ojo, tenemos que cuidar esa área en nuestra vida. Y cada día depender de nuestro Dios y pedir de su guía, de su dirección para no pecar contra Él. Amén. Pero si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es el perdón de Dios. Esa es la magnitud del perdón de Dios. Esa es la inmensidad del perdón de Dios. Esa es la grandeza de su perdón. Mira el Salmo 51, 2. Salmo 51, 2. Estamos hablando de la culpabilidad hacia nuestro Padre Celestial. David decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. ¿Sientes que nunca podrás acercarte a Dios porque has hecho algo tan terrible? Dios está dispuesto a perdonarte. Amén. Gracias. ¿Sabes? Les animo a que lean. Está en internet, está disponible. Cómo Dios perdona, por el autor Shane Adams, en su libro de Consejería Cristiana. Él hace allí una gráfica de cómo es el perdón de Dios. Cómo lo fue ese perdón cuando estábamos bajo juicio eterno. Pero también cómo es el perdón de Dios en el día a día, en nuestra relación con Él. Y al leer, podrás, tal vez como yo, regocijarte en el gran perdón de nuestro Dios para con nuestras vidas. Ahora, la culpabilidad, vimos por definición lo que era. Vimos la culpabilidad, lo que implicaba. Estábamos bajo juicio, pero Dios nos extendió su perdón y nos lo otorgó en el Señor Jesucristo. Vimos esa culpabilidad en el día a día hacia nuestro Padre Celestial, en donde Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si los confesamos, porque Él es fiel y justo para perdonar. Pero ¿qué de nuestra culpabilidad unos a otros? ¿Qué de las cosas que hacemos unos a otros? Entre nosotros. Entre nosotros. ¿Qué de la culpabilidad entre las personas? ¿Cómo aplicar el perdón unos a otros? Unos a otros. Y quiero dejarles dos versículos que nos dan la clave o nos ponen el horizonte o la mira de cómo nosotros tenemos que tratar la culpabilidad entre unos y otros. El primer versículo es Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esto pone a nosotros el objetivo
de cómo debemos nosotros tratarnos. Estamos viendo el perdón de Dios, la magnitud de su perdón. Y al hablar de unos a otros, encontramos en Efesios 4:32 que debemos perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y qué precioso que si seguimos leyendo este capítulo dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Ahora, esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón. Mire cómo la enseña en los evangelios. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón, tal como se enseña en los evangelios. Mateo 6, 14 y 15 dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no os perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué tremendo! Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, esto no quiere decir de que Él va a quitar algo de perdón en nuestra justificación, no quiere decir nada de eso. Pero al seguir leyendo y al seguir viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos entender de que si nosotros no perdonamos las ofensas unos a otros, eso va a estar siendo de impedimento para que podamos acercarnos a Dios. Porque Él, ¿cómo va a perdonar nuestras ofensas? Las Escrituras enseñan que Dios castiga a sus hijos desobedientes en Hebreos 12, 5 al 7. Los creyentes deben confesar sus pecados para ser limpios. 1 Juan 1:9. Claro que sí. Y deben de aprender a tratar también el pecado unos a otros con el perdón. Ahora, Mateo 18:35. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no debemos negarle el perdón a nadie. A nadie. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor de Cristo. Una de las evidencias de una persona que es salva es el amor por los hermanos. Es lo que enseña 1 de Juan capítulo 3, el versículo 10 en adelante. Es lo que nos enseña. Y los cristianos no pueden perdonar a otros. Se han olvidado de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Y se han olvidado del perdón de Dios. Marcos 11, 25 al 26. Mire cómo nos afecta el hecho de no perdonarnos unos a otros. Y cómo la culpabilidad afecta nuestra relación unos con otros. Porque aún afecta en nuestra vida diaria. Y cuando estéis orando, dice versículo 25, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto también lo hallamos en la enseñanza de Cristo cuando habló acerca de la oración. ¿Recuerdan? Cuando Él le dijo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos porque nosotros practicamos el perdón unos a otros. Al entender su misericordia hacia nosotros. Al entender su perdón sobre nosotros. Nosotros debemos anhelar, querer ser como Él. Imitadores de Dios como hijos amados. Queremos ser como Él. Y ya que hemos sido perdonados, actuaremos de igual forma con otros. Dice, algo contra alguno. Es una afirmación que incluye tanto pecados como cosas simples o diferencias simples que llevan a los cristianos a estar
unos contra otros. Si tiene alguna cosa, algo, incluye tanto a creyentes como a no creyentes también. Perdonad. Jesús declara el deber permanente de un creyente en tener una actitud perdonadora. Esa es la actitud de un creyente. La oración exitosa requiere perdón, tanto como de fe. Tanto como de fe. Porque si nosotros no perdonamos, cuando estéis orando, perdonad. Porque si nosotros no estamos perdonando, por más fe que tengamos, nuestra oración no es contestada. Ahora, el segundo versículo. Leíamos el primero, era Efesios 4:32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y el segundo versículo, que nos marca el objetivo, el horizonte, en cuanto al perdón unos con otros, es Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Como Dios, y ahora nos muestra este versículo, como Cristo. Dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Aquí nos está poniendo de vuelta el horizonte, a donde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer. Como Dios, y de la manera en que Cristo, así tenemos que nosotros perdonar. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. ¿Nos es difícil perdonar las ofensas de otros cuando Dios nos perdonó tanto, al punto de no solo ya no estar más bajo juicio eterno, sino que cada día manifiesta su amor y misericordia a través del perdón? Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y perdonar a otros. Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Es un versículo que conocemos, pero que nos marcan el deber de un cristiano. Nos marcan el deber de un cristiano. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Amén. ¿Cuál es el deber de un cristiano? El deber de un cristiano es tratar de manera directa a un hermano que ha caído en pecado. Es el deber de un cristiano. Pero no, se lo dejamos el deber al pastor o a los líderes o a otro. Pero si tú eres un creyente, un hijo de Dios, si alguien comete algo contra ti, ve y repréndelo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Reprender no significa destacar cada pecado que vemos, sino mostrar a la persona su pecado para que le preste atención a fin de que su relación y comunión con Dios sea restaurada. Le amamos, no queremos que no esté en comunión con Dios. Queremos que esté bien con Dios, que arregle sus cuentas con Dios. Por eso le prestamos atención. Mira esto. Cuando te parezca que debes reprender a otro cristiano por un pecado, revisa tus actitudes antes de abrir la boca. ¿Qué práctico es esto, hermanos? ¿Saben? Me recuerdo algo que mi primer pastor me enseñó. Y me quedó marcado, era adolescente. Pero él una vez estaba predicando y dijo, mira, cuando tú señales algo, piensa en las vías que están marcando tu mano. Tú señalas el pecado de tu hermano, pero recuerda que el dedo te está diciendo que Dios sabe cómo tú vas a actuar y que estás bajo Dios, ambos. Y recuerda que hay 3 que te están señalando a ti. Tal vez tú estás señalando el pecado de él, pero mira cuántos te señalan primeramente a ti. Y eso me quedó.
¿Verdad que es más fácil tratar con los pecados de otros que tratar con los pecados personales? ¿Verdad? Nos es más fácil. Claro, nos es más fácil ver la culpabilidad de los demás, pero no ver nuestro corazón delante de Dios. A ver, pregúntate, ¿amo a esta persona? ¿Me importa a tal punto lo que ha hecho que lo aleja de su comunión con Dios y su pueblo? Y yo estoy dispuesto a ir y mencionarle su pecado porque estoy dispuesto a perdonarle. A menos que la reprensión no esté unida al perdón, no va a ayudar a nadie. ¿Entendemos esto? A menos que la reprensión no esté unida al perdón, no va a ayudar a quien pecó y no va a ayudar a nadie. Y Pablo lo explica esto. 2 Corintios 2:7. Ahí tenemos un caso. 2 Corintios 2:7. Ya quiero ir terminando para no extralimitarnos en el tiempo, hermanos. Pero 2 Corintios 2:7 dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Pablo está explicando que era tiempo de perdonar a este hombre que había sido disciplinado por la iglesia. Era tiempo de perdonarlo. Ahora necesitaba el perdón, necesitaba el compañerismo, necesitaba el consuelo, necesitaba de estar con los hermanos en la fe, necesitaba estar unido a la iglesia. Era tiempo de perdonarlo, porque Satanás sabe cómo meterse cuando hay diferencias entre unos y otros para alejar y corromper al pueblo de Dios. Entonces dice, perdonarle. Era tiempo de otorgar perdón para que el gozo de este hombre fuera restaurado. Y Pablo sabía que una iglesia no puede limitar el perdón. Que una iglesia no puede ponerle límites humanos a la gracia, a la misericordia de Dios. Y que una iglesia no puede negar el perdón. Esas restricciones solo roban el gozo y la unidad del creyente. Pero cuando se trata de la culpabilidad a unos a otros, siempre aparece esto, pero siempre hace lo mismo. Pero siempre tengo que estar perdonándole. ¿No aparecen estas frases? Mateo 18, 21 al 22. Hermanos, los discípulos también, cuando se fueron confrontados ante el perdón, dice Mateo 18, 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Saben? Los rabinos enseñaban que debían perdonar 3 veces a un ofensor. Eso es lo que enseñaban los rabinos. Bueno, acá Pedro, tal vez fue más generoso y lo extendió al número perfecto, a 7. ¿No? Pero Jesús le responde: hasta 70 veces 7. Con esto le daba a entender que no debía ni siquiera llevar la cuenta de las veces que estaba perdonando a alguien. No tenía que llevar la cuenta. Debiéramos perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad, no importa las veces, sin importar cuántas veces peque y se arrepiente. Cristo nos enseña que el perdón debe concederse y que debe darse de la manera en que Cristo lo hizo, como Dios lo ha hecho. Esa es la medida para el perdón unos con otros. Bueno, quiero ir cerrando. Hemos hablado del perdón de Dios, cómo es, a través de entender la culpabilidad y cuán culpables nosotros somos delante de Dios, y ver cómo Él nos extendió su perdón completo, suficiente en Cristo Jesús. También estuvimos viendo cómo Él trató con esa culpabilidad a través del perdón y cómo espera que nosotros tratemos los pecados unos hacia otros a través del perdón. Entonces el desafío para ti y para mí al retirarnos este día de la casa de Dios es este. Primero, arreglemos nuestras cuentas con Dios al entender la magnitud de lo que Dios nos ha perdonado.
Arreglemos diariamente aquellas cosas que hacemos y ofenden a nuestro Dios. Y practiquemos el perdón a la manera de Dios unos a otros. Ese es el desafío cuando nos vamos ante lo que hemos visto hoy. El próximo fin de semana continuaremos viendo y definiendo el perdón. Hablaremos de los mitos que hay acerca del perdón. Hablaremos de esa liviandad de decir te perdono. Hablaremos de lo que es el arrepentimiento bíblico. Y continuaremos estudiando. ¿Por qué? Porque queremos imitar a nuestro Padre Celestial. Amén. Queremos imitar a nuestro Dios en glorificarle y honrarle al tratarnos unos a otros de la manera en que Él nos ha tratado. Amén. ¿Cómo? Perdonando todos nuestros pecados. Amén. Les invito a dirigirnos a Dios en oración. Padre, al venir ante tu palabra, Señor, te alabamos, te adoramos, reverenciamos tu santo y glorioso nombre, porque en Cristo, en Él tú cargaste el pecado de todos nosotros. Y Padre, nuestros pecados han sido perdonados por tu gracia, Gracias, Padre. por tu misericordia, siendo declarados culpables, estando bajo juicio eterno. No por lo que hayamos hecho, sino por lo que somos pecadores. Padre, tú nos enseñas el perdón. Y cuando nos dices que debemos perdonar, como Dios también nos perdonó. Y cuando nos dices que de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos tratarnos unos a otros. Padre, perdónanos, Señor. Amén. Porque nos ofendemos muchas veces y de tantas maneras. Y Señor, perdónanos porque no damos un fiel reflejo de ti en nuestras vidas. Oh, Señor. Cuando no actuamos con el perdón como tú lo enseñas en tu palabra. Continúanos enseñando acerca de esto. Porque queremos ser fieles imitadores de ti como hijos amados. Ayúdanos, ruego de tu bendición y tú permitas que regresemos a nuestros hogares y a lo largo de esta semana, al meditar en tu palabra, podamos, Señor, estar creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Y podamos, Señor, practicar cada día tu amor y misericordia y perdón hacia aquellos que nos rodean. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.